Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que estén viendo esta sesión. Les doy la bienvenida a esta clase ya número 10, ya cada día más cerca del final del curso. Y pues les doy la bienvenida a esta sesión. Aquí pues en esta clase ya vamos a comenzar con la unidad 5. Ya dejamos de lado la unidad 4, que pues fue una unidad un poco extensa por el contenido, pero pues aquí ya vamos a entrar a un tema más interesante porque ya nos vamos acercando al español moderno que hablamos hoy en día, pero para eso primeramente tenemos que ver el español clásico, que este español se da justo en la época del Renacimiento, que es una época que también ya hemos estado hablando en las clases anteriores, y pues vamos a estar viendo algunas características fonológicas, ortográficas, morfológicas, gramaticales también del español clásico, y pues también cómo este español pues se fue eh, consolidando, no solamente en los aspectos lingüísticos, sino también en aspectos de literatura, en aspectos este, de la administración, de la educación, de la iglesia. O sea, se fue estos cambios que sufrió esta lengua, el castellano, de pasar de ser el español de la Edad Media a ahora ser español clásico, pues estos cambios se muestran en estos ámbitos que les acabo de comentar hace unos momentos. Pero antes de comenzar con la clase, me gustaría solamente explicarles primeramente la evidencia de aprendizaje número 3, porque esta evidencia de aprendizaje número 3 corresponde a la unidad 4. Ya más adelante les voy a encargar la de la unidad 5, pero ahorita les voy a explicar la de la unidad 4 porque en la sesión pasada ya no tuve tiempo de explicárselos y pues no quiero que nos confundamos, ¿verdad? Que pensemos que esta evidencia es de la unidad 5 y pues que se comete ese error. Entonces se las voy a explicar y ya para que ustedes tengan tiempo de realizarlo y cualquier duda pues me manden mensaje. Si se escucha un poquito mal o con eco, les pido una disculpa, estoy ahora grabando desde mi casa, que es su casa, cuando gusten llegar, nada más me avisan para no estar, no sé, no, es broma, es broma muchachos, pero pues es su casa y pues si se escucha de repente un poquito de eco, pues les pido una disculpa. Bueno, la evidencia de aprendizaje número 3 va a consistir en una infografía que les voy a pedir que realicen y esta infografía se va a tratar sobre la literatura española del siglo de oro. De hecho, en esta clase también vamos a tocar un poquito sobre a qué se le llamaba el siglo de oro, pero pues nosotros desde la clase pasada ya, de hecho desde la unidad 4 ya hemos estado hablando sobre autores y sus obras literarias que formaron parte de este siglo. Entonces, por eso les voy a pedir que en la evidencia que corresponde a la unidad 4 me hablen sobre estos autores. Pero bueno, primeramente en su evidencia de aprendizaje, pues lo que es la portada, ya saben los datos y cómo elaborarlo. Y ahora sí tenemos lo que es la infografía. En esta infografía yo les voy a pedir que me investiguen tres autores de la literatura española de la Edad Media y tres autores de la literatura española del Renacimiento. Ustedes me van a buscar tres autores de cada una de estas épocas de la Edad Media y del Renacimiento, me van a investigar su biografía y en la infografía me van a poner aspectos importantes de su vida, ¿sí? Los que ustedes consideren importantes, no me tienen que poner toda la información de la biografía, porque algo muy importante, muchachos, es que la infografía, en la infografía se debe de poner información breve, concisa, ¿sí? Directa, sin tanto rollo, sin tanta información que luego pues te dé flojera leer la infografía o que sea muy tedioso de digerir. Y pues se debe de ir acompañado de una imagen, o sea, por cada información que tú vayas poniendo, debe de ir acompañado de una imagen. Entonces, por eso aquí les estoy pidiendo solamente aspectos importantes de la vida de estos autores, ¿ok? Y
me van a poner sus principales obras literarias. Aquí sí les voy a pedir que nada más me pongan el nombre de las obras literarias que escribieron cada uno de estos autores. Ustedes pueden ponerme las que ustedes quieran, no me tienen que poner todas y pues solamente me pongan el nombre, no me tienen que poner información o un resumen de la trama o de la historia de sus obras, solamente con que venga el nombre. ¿Por qué? Porque pues como les comento, hay que cuidar que la información sea breve, sea concisa. Muchachos, yo les recomiendo mucho que la infografía la realicen en Canva o en Genial, de preferencia en estas plataformas. Yo no les recomiendo PowerPoint ni Word, no porque no se puedan realizar las infografías, sí se pueden elaborar, pero ustedes se van a tardar más en hacerlas, porque en Word y en PowerPoint es hacer el diseño desde cero. En cambio, en Canva y en Geniali ya les dan plantillas que ustedes pueden escoger, o sea, diseños que ya están hechos, y ya ustedes solamente van vaciando la información, agregando imágenes y si acaso modificar algo del diseño de la infografía. Por eso yo les recomiendo que utilicen Canva o Geniali. Son plataformas gratuitas, solamente les piden correo electrónico para que ustedes puedan estar trabajando ahí. Y sí les pido que el diseño que ustedes utilicen para su infografía sea un diseño creativo, un diseño original. No me vayan a poner un diseño en blanco y negro o la hoja todo en blanco, porque pues la idea de la infografía es que sea atractiva para el lector. En este caso yo voy a ser el lector y pues que sea atractivo, que sea creativo y que la información pues se presente de una manera que pues al lector le den ganas de leer el contenido. Entonces, sí les pido de favor, muchachos, que la infografía tenga un diseño original, que sea creativo, y pues también que el diseño pues tenga relación, ¿no? Con el contenido que se está abordando. Me refiero a que no vayas a escoger un diseño relacionado a la tecnología, a la enfermería, porque pues no va acorde con el tema que se está abordando, ¿verdad? Traten de utilizar un diseño pues que sea acorde a la literatura, a la historia. Digo, ustedes ya ahí pues sabrán qué diseño escoger con las opciones que les ofrezcan estas dos plataformas, pero pues sí para que pues tengan mayor concordancia o mayor coherencia más bien eh, el diseño de la infografía con el contenido. Y pues sí les voy a pedir que me agreguen, o sea, ustedes descarguen la infografía, descarguenla en formato PNG o JPG para que les permita agregar la infografía como imagen al documento o si no la pueden descargar por temas de espacio o porque, no sé, algún detalle con su computadora o su dispositivo, simplemente pueden aquí agregarme el enlace de la infografía. Solamente revisen que el enlace, que yo pueda acceder al enlace. Pónganme si quieren como lector. Yo lo que ocupo es poder ver la infografía para poder evaluar. Y pues ya por último, lo que es la bibliografía, que ya saben que es en formato APA, séptima edición. Y pues bueno, esto va a ser la evidencia de aprendizaje de la unidad número 4. La de la unidad número 5 se las voy a estar publicando hasta la siguiente semana para que pues tengan tiempo de realizar su evidencia de aprendizaje número 4, número 3, ¿ok? Y pues bueno, eso es en cuanto a la evidencia de aprendizaje. Y pues ahora sí vamos a iniciar con lo que es la unidad número 5 que se llama el español clásico. Ay, una disculpa, muchachos. Y pues vamos a iniciar, vamos a darle. Y primeramente tenemos cambios lingüísticos que sucedieron ahora en el español clásico porque pues fue una evolución, ¿sí? Se deja de lado el español de la Edad Media y ahora se empieza a hablar el español clásico que corresponde a la etapa del Renacimiento. Y obviamente hay cambios tanto en la pronunciación de las palabras, en que algunas letras también se empiezan a pronunciar de manera diferente, hay cambios en los tiempos verbales, hay cambios en la estructura de las oraciones, o sea, hay
cambios que se empiezan a dar, quizá no alteran por completo todo, toda la lengua del español o del castellano, o sea, no quiere decir que el castellano pierde su esencia, sino que sigue siendo castellano, pero ahora un castellano clásico con estos cambios que vamos a ver a continuación. Primeramente, muchachos, tenemos lo que son, pero espérenme, estoy mal, muchachos. Estaba empezando la presentación desde atrás. Bueno, ahorita vamos con ese punto que les acabo de comenzar y pues primero vamos con las características del español clásico. Primeramente tenemos lo que es la ortografía y la fonética. Aquí nos dice que el español clásico se caracterizaba por conservar sonidos que han desaparecido, como la distinción entre S, perdón, y la Z. Se empleaban letras en desuso como la cedilla en lugar de la Z actual, como en casa en vez de casa. ¿Sí? Bueno, tenemos primeramente esta información en donde nos comentan que el español clásico se caracterizaba por conservar sonidos que hoy en día ya no se pronuncian de esa manera, sonidos en cuanto a las letras y a las palabras. Por ejemplo, antes había una manera de distinguir la S y la Z, pero ahora ya esa distinción o esa manera de diferenciarlas, ahora ya no las utilizamos. Y pues también se utilizaban letras en desusos como la cedilla, que la cedilla recuerden que es esta letra que es una C, pero que abajo tiene una coma, o que parece una coma, y pues esta se pronunciaba de esta manera, o sea, como si estuviéramos pronunciando la T y la S al mismo tiempo. ¿Ok? Y aquí nos da el ejemplo, por ejemplo, casa, pues nosotros hoy la pronunciamos como casa, pero antes se pronunciaba como katza, 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 ¿ok? Porque llevaba esta letra de la cedilla. Y y pues esta era la manera de diferenciar cuando uno se refería a casa de lugar, de patrimonio, y a casa de la acción de cazar, ¿verdad? De atrapar animales para, pues, para uno alimentarse o para domesticarlos, ¿no? Entonces, esta era la manera en cómo se diferenciaba la C de casa, la S y la Z, que hoy en día pues nosotros pues no, no lo utilizamos, ¿verdad? Hoy en día si decimos sal, pues sí pronunciamos la S de manera un poco fuerte, ¿verdad? O de una manera prolongada, sal. Pero si hoy en día decimos zanahoria, la pronunciamos de una manera más débil, ¿sí? Y de una manera más corta, zanahoria. En cambio de sal, que pareciera que se prolonga la pronunciación. O sea, es la manera de hoy de distinguirlo, pero anteriormente había otra manera de distinguirlo que es como les acabo de mencionar. Y vamos al siguiente punto, que es la gramática. Aquí nos menciona que la gramática del español clásico incluía el uso del vosotros y vuestra merced, que es el origen del usted, ¿sí? O sea, anteriormente en el español clásico se seguía utilizando mucho el vosotros, que hoy en día para nosotros, válgame la redundancia, es nosotros, pero anteriormente era vosotros. ¿Por qué? Porque antes también se utilizaba el vos, que hace referencia a tú, ¿verdad? Vos sois o vos eh, habéis comido, o sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso se utilizaba el vosotros, pero también, muchachos, otro punto muy importante es que eh, para referirse a usted, hablando de una persona que no tenía un título oficial como de un rey, como eh, de un trabajador o como de un título reconocimiento público y que pues no se refería a una persona pues común,
sin un título en específico, se utilizaba el vuestra merced, que era para referirse a usted. Por ejemplo, a vuestra merced le gustaría comer carne, que se refería que nosotros al utilizar vuestra merced estamos diciendo a usted le gustaría comer carne, ¿sí? O, por ejemplo, la casa de vuestra merced, la casa de usted. O sea, antes en lugar de utilizar usted, se utilizaba esta expresión de vuestra merced, ¿ok? Porque pues nos referíamos a una persona que pues no tenía un título en específico, en este caso a lo mejor a una madre, a un invitado o a un amigo. Entonces, para eso se utilizaba esta expresión del vuestra merced para referirse a usted. Y luego menciona aquí también que además se hacía un uso más frecuente del futuro subjuntivo en la escritura y en el habla. Ay, creo que no me veo bien ahí. Creo que ya. Anteriormente en el español clásico también se utilizaba mucho el subfuturo, perdón, el subfuturo, el futuro subjuntivo, que este futuro subjuntivo es el futuro que expresa una posibilidad, un deseo, ¿sí? Por lo regular va acompañado de una condicional, como por ejemplo, si comes, te voy a dar un premio, ¿verdad? Este es el futuro subjuntivo, ¿sí? O por ejemplo, si vienes, que nos estamos refiriendo a una acción probable del futuro, ¿sí? Y esta era la manera de utilizar el futuro, o es la manera en que nosotros conocemos el futuro subjuntivo. Pero anteriormente sí se utilizaba así en el español clásico, pero se utilizaba de esta manera, de si vinieres, si comieres, si trabajares, que es un futuro subjuntivo que nosotros podemos hoy en día relacionar mucho con que hoy pues todavía se sigue utilizando un poco en España, pero que hoy nosotros también podemos ver en películas precisamente españolas o simplemente, por ejemplo, en la Biblia, ¿sí? En la Biblia, porque en la Biblia se habla o está escrita pues en un español castellano clásico, ¿ok? Entonces, por esa razón es que nosotros estamos familiarizados con este futuro subjuntivo, nada más que anteriormente se utilizaba de esta manera, si vinieres, si comieres, si durmieres, y hoy en día ya no se utiliza así, ¿verdad? Incluso si nosotros lo utilizáramos así, nos sentiríamos que estamos hablando de una manera anticuada. ¿Por qué? Porque era una manera de hablar clásica, ¿ok? Pero así era como se utilizaba al momento de hablar y escribir en el español clásico. Y luego tenemos lo que es el léxico, que aquí nos dice que el léxico del español clásico incluía muchas palabras que hoy en día han cambiado de significado o que ya no se utilizan, ¿sí? Por ejemplo, este, las palabras que les acabo de mencionar, vos, vosotros, vuestra merced, ¿sí? Que ya hoy en día no se utilizan, a lo mejor sí siguen significando lo mismo, pero ya no se utiliza, ¿ok? Y en cambio hay otras palabras que sí sufrieron un cambio en el significado, pero que pues tampoco ya no se utilizan mucho. Y pues todavía en el español clásico, en el léxico o en su vocabulario, pues todavía seguía habiendo influencia del latín y del italiano. Del italiano pues era algo entendible o lógico, porque recordemos que este español clásico se da en el Renacimiento y el Renacimiento surge en Italia. Entonces, pues es entendible que esta época que surge en Italia y que trae corrientes, trae estilos, pensamientos de Italia, pues es entendible que también hayan influido en el aspecto lingüístico del español clásico, ¿sí? Entonces, por eso todavía seguía habiendo esta influencia tanto del latín, pero sobre todo del italiano. Y luego tenemos la literatura, que en la literatura pues está este auge de el siglo de oro, que el siglo de oro, muchachos, pues es una época
en donde surgen las obras muy importantes para lo que es el español castellano, porque empiezan a surgir las primeras obras escritas en esta lengua. Por eso se le dice el siglo de oro y aparte porque se empieza a innovar en los géneros literarios, se empieza a abordar nuevos temas, temas que no se abordaban antes, están relacionados o corresponden más al humanismo, como el amor, como el pensamiento humano, como la tristeza, la depresión, como las historias ficticias que son creación propia del ser humano y se dejan de lado pues los temas religiosos. Por eso es que se le nombra a esta época como el siglo de oro, porque hay una innovación tanto en obras, obras nuevas que son escritas en este nuevo lenguaje castellano y que son escritas con nuevos enfoques, con nuevos temas y que también surgen nuevos autores y que pues hasta el día de hoy siguen siendo muy populares. Por eso se le conoce como el siglo de oro y pues marcó la época dorada de la literatura española con obras emblemáticas como Don Quijote de la Mancha de Cervantes, que se consolidaron y también se consolidaron géneros como el soneto, que el soneto pues es este tipo de poema que viene de Italia, que se empieza a implementar aquí en el español clásico para la elaboración de los poemas y el soneto pues es esta composición de poemas en donde cada verso tenía un total de 11 sílabas y la estructura del poema eran dos párrafos con 4 versos y 2 párrafos con 3 versos. Y otra característica también del soneto, muchachos, es que el soneto, eh, la última palabra del primer verso rimaba con la última palabra del cuarto verso, ¿sí? Y la última palabra del segundo verso rimaba con la última palabra del tercer verso. O sea, los poetas que escribían en soneto o que siguen escribiendo en soneto, la neta se entretienen mucho, muchachos, escribiendo estos poemas porque es cuidar esta estructura de este tipo de poemas y que pues no se vayan a equivocar. Entonces es un entretenimiento. Yo me entreteniría totalmente escribiendo un soneto porque sería como que hay que cuidar que la última palabra del primer verso rime con la última palabra del cuarto verso. O sea, la verdad está muy padre este tipo de poemas, de sonetos. Y pues se empiezan a utilizar mucho también en este siglo de oro, en esta época. Y pues también se populariza el teatro barroco, que es este tipo de teatro en donde se empieza a utilizar lo que son los actos y pues también se empieza a hablar de temas como el amor, temas de la libertad, temas sobre el drama, y pues por eso se empieza a popularizar. Y pues también tenemos lo que es la novela picaresca, que son este tipo de relatos escritos en primera persona, o sea que el personaje el personaje principal es quien narra la historia y su historia se caracteriza por aventuras, por trampas, por vivencias chuscas. Por eso se le llama así la novela picaresca. De hecho, una obra muy popular de este tipo de novelas es el Lazarillo de Tormes, que el Lazarillo de Tormes a lo mejor lo han escuchado, lo han conocido, no sé si lo habrán leído. Yo nunca lo he leído, pero pues sé de qué trata. Y pues trata de este personaje llamado Lazarillo, que él es una persona de origen humilde, de escasos recursos, y pues tiene que valerse del servicio a diferentes amos, a diferentes personas para poder sobrevivir. Pero en esas experiencias, pues vive algunas aventuras y pues también actúa de manera astuta, de manera picaresca, y por eso es que es conocido como una de las principales obras literarias de la novela picaresca, ¿ok? Y pues estos tipos de obras literarias como el soneto, el teatro barroco y la novela picaresca, pues vinieron a fortalecer todavía más lo que es la lengua literaria del español clásico. Y bueno, vamos a pasar ahora con otro tema muy importante, que es la expansión política
del español clásico en Hispania. O sea, aquí se da un suceso muy importante que para este entonces, para esta época del Renacimiento en España, eh, de manera general, en todo el territorio de Hispania, gobernaba la dinastía de Habsburgo, por allá del siglo XVI y siglo XVII, y pues esta dinastía eh, en esta dinastía reinaban algunos reyes como lo era Carlos I y Felipe II. Y estos reyes, pues lo que hicieron fue que expandieron su reino por todo el territorio de Hispania, lo que llevó a que se unificaran los reinos que existían y por lo tanto también se unificara la lengua. ¿Sí? O sea, que el español clásico se empezara a hablar en todo el territorio de Hispania. O sea que ahora todo el territorio de Hispania tenía que acostumbrarse a estas nuevas características o estas nuevos desarrollos del español clásico. O sea, ya tenían que dejar de lado los rasgos que conocían del español de la Edad Media y ahora tenían que empezar a adaptarse a estos nuevos rasgos del español clásico. Y aquí nos menciona que la unificación de los reyes católicos en 1479 marcó el inicio de la predominancia del castellano, convirtiéndose en la lengua de la administración y la corte. Castilla, al ser la región más poderosa, impuso su lengua sobre otras lenguas romances de la península. Recordemos que la unificación de los reinos se empieza a dar en 1479 con el casamiento de la reina Isabel y el rey, ay, no recuerdo su nombre, pero es de, de el reino de Aragón y la reina Isabel del reino de Castilla y León. Y pues estos reyes se casan y empiezan a unificar sus reinos, pero también con la dinastía de Habsburgo, perdón, se empieza a consolidar más la unificación de diferentes reinos y por eso se da esta unificación pues también lingüística, ¿ok? Y pues el castellano se empieza a utilizar para asuntos de la administración de los reinos y pues también para la corte, ¿ok? Y pues esto da pie a que las lenguas romances y las lenguas de los primeros reinos cristianos como el aragonés, como el navarro, ¿sí? Y entre otras lenguas más se empiecen a dejar de lado para que se hable solamente el castellano. Y bueno, aquí también la iglesia y la educación también se vieron muy beneficiadas o afectadas en el buen sentido de la palabra por el castellano, porque la iglesia católica pues empieza a utilizar el castellano como lengua oficial para lo que es la evangelización y para todas estas cuestiones de la administración religiosa, ¿sí? Entonces, la iglesia pues también empieza a adoptar el español clásico, y empieza a utilizarlo para evangelizar. Y pues también dentro de las universidades y los centros de estudio, el español clásico se vuelve una lengua de culto, o sea, una lengua formal, una lengua oficial para estudiar y también para utilizar dentro de estos procesos educativos que se llevaban dentro de la universidad y dentro de estos centros de estudio. Así que pues también la educación aprovechó este auge del español clásico. Y luego vamos a irnos a la expansión lingüística en el español clásico en Hispania. O sea, ya vimos que el español clásico pues tuvo su importancia en lo que es las cuestiones políticas y pues también en las cuestiones educativas, en las cuestiones religiosas, en las cuestiones administrativas, pero ahora vamos a ver cómo se expande la lengua del español clásico en Hispania. Sabemos que se expandió gracias a la unificación de los reinos, pero vamos a ver cómo se dio esta expansión lingüística. ¿Ok? Y primeramente tenemos la oficialización del español, o sea, el español es la mera, mera, mera lengua de Hispania, ¿sí? Y hay que utilizarla, hay que estudiarla para hablarla y escribirla como debe de ser. Y gracias a esto,
o más bien esto sucede gracias a el libro escrito por Antonio de Nebrija, que yo sé que este nombre ya lo han de traer hasta aquí porque este autor, su nombre lo hemos visto ya en toda la unidad 4 y ahora nuevamente volvemos a verlo aquí, pero es que realmente su obra de la gramática del español realmente fue un antes y un después en la lengua del español, porque les recuerdo que gracias a su libro se da una norma oficial de cómo debe ser la gramática de la lengua española. Y ya no es de que, o sea, ya no, la gramática ya no son solamente, o las normas gramaticales ya no son solamente rumores, ya no son solamente creencias de que, bueno, es que yo creo que esta palabra debe ser escrita así, es que yo creo que los tiempos verbales deben de tener estas reglas, sino que ya había una norma oficial para la escritura del español, tanto del español de la Edad Media como del español clásico. O sea, estas normas oficiales de la gramática escritas en este libro de Antonio de Nebrija eh, seguían aplicando para el español clásico. Y menciona aquí que a partir de este momento el castellano se impuso en la administración y educación de todos los territorios bajo dominio de la monarquía. O sea, como ya había una norma oficial de la gramática, pues esto ayudó mucho a que la lengua del español fuera tomada con mayor seriedad y fuera la vieja confiable, por así decirlo, para realizar trámites, documentos legales, políticos de la administración de los reinos de Hispania en el siglo 16 y 17 y también para las cuestiones educativas. O sea, esto hizo que el español clásico se siguiera consolidando como una lengua oficial de Hispania. Y luego tenemos la literatura y el prestigio del español, que la literatura y el prestigio del español, pues, tiene que ver mucho con que en el siglo de oro se producen diversas obras literarias de distintos autores que empiezan a ser populares, que empiezan a ser reconocidos, que hasta el día de hoy se siguen estudiando, como lo que son Miguel de Cervantes, Quevedo y también Lope de Vega, que sus obras representadas en teatros y cortes elevaron el estatus del español en Europa, estableciendo un legado del prestigio cultural. O sea, que sus obras no solamente se quedaron en la prosa, o en los poemas, sino que sus obras empezaron a ser dramatizadas, empezaron a representarse en los teatros, en las cortes, porque pues también los reyes buscaban esta manera de entretenerse y esa manera de entretenerse pues era a través de las representaciones, dramatizaciones y teatros de estas obras. Por eso es que estas obras también eran conocidas en las cortes, ¿sí? Y pues esto elevó el estatus del español en Europa porque pues cada vez más estas obras se fueron popularizando, fueron siendo más conocidas en todo el territorio de Europa y también esto hizo que el español fuera más conocido y también mucha gente se interesara más en conocer el español, en estudiarlo y pues también aprenderlo. Y luego también tenemos la expansión a América y a otros territorios. Recordemos, muchachos, que para este entonces ya se había descubierto América. Entonces, pues, ¿quiénes descubrieron América? Los españoles. ¿Qué hablaban los españoles? El español de la Edad Media y también el español clásico. ¿Por qué? Porque para estas épocas, si bien los españoles que llegaron a América hablaban el español de la Edad Media, todavía para este siglo del 16 y el 17, pues todavía seguían yendo a América, porque todavía seguía habiendo esta conexión con estos dos continentes y obviamente pues estos rasgos o esta evolución del español de la Edad Media al español clásico, pues también se lo llevaban a América. Y allá pues también el español clásico tenía su influencia en América, pero también las lenguas que se hablaban en América, como las lenguas indígenas, pues también tenían su influencia en el español clásico, ¿sí?
y pues esto llevó a que pues se hablaran nuevas palabras, ¿sí? En el español clásico, o sea, que se empezaran a adoptar americanismos de, válgame la redundancia, de los países de América, que se adoptaran estos americanismos al español clásico, y es por eso que hoy en día nosotros hablamos el español, ¿sí? Que se originó en España, pero con palabras que son propias de aquí, de América, ¿sí? Que ahorita vamos a ver cuáles son. Pero aquí nos menciona que la conquista de América llevó al español a nuevos continentes, fusionándose con lenguas indígenas. Además, el español se utilizó en administración en territorios europeos dominados como Nápoles y Sicilia, reforzando su presencia global. O sea, el español no solamente se utilizó, muchachos, como tal en Hispania, sino que también se empezó a utilizar en otros territorios europeos y más importante, se empezó a utilizar para cuestiones administrativas de estos territorios. O sea, esto todavía le dio más relevancia a lo que era el español clásico. Y ahora sí, tenemos los cambios, ya para terminar, tenemos lo que son los cambios lingüísticos en el siglo de oro, que estos cambios lingüísticos pues fueron cuatro, que ahorita vamos a ver. Tenemos primeramente los cambios fonéticos, que se produjeron transformaciones en la pronunciación, como la simplificación de las sibilantes, reduciendo seis sonidos a tres. O sea, antes había seis sonidos de las letras que se pronuncian como como silbidos, como lo era la S de sal, la C de casa, la Z, pero antes había más maneras de pronunciar estas tres letras. Pero ya para el español clásico se reduce a tres maneras de pronunciar estas tres letras. Y ahí es donde surge, muchachos, la Z española, que la Z española, muchachos, surgió en España y surgió con la finalidad de diferenciar lo que es eh, la Z que hoy en día nosotros conocemos con la C de casa, ¿sí? En lo que es en Hispania. Por ejemplo, esta Z española se utilizaba mucho cuando se colocaba antes de la E y de la I, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es ¿cómo les puedo decir? Eh, ¿Qué ejemplo les puedo poner? Por ejemplo, la palabra cenar, pues hoy en día nosotros conocemos que se pronuncia de esta manera, cenar, ¿verdad? La C tiene una pronunciación más suave, más corta, ¿sí? Pero luego tenemos palabras con Z como, mm, a ver, ¿qué palabra con Z les puedo decir? Es que sí tenía unos ejemplos, pero ahorita se me olvidaron muchos, una disculpa, es bien temprano, todavía ando bien dormido. Este, como, ¿qué palabra les puedo comentar? Em, Ay, muchachos, no se las debo. Este, pero a lo que quiero llegar es a esto, muchachos, que la Z española se pronunciaba como si estuviéramos pronunciando la D y la S juntas, como, ¿sí? Como si estuviéramos haciéndole como una ayuda, así. Bueno, de esa manera se pronunciaba la Z española, ¿sí? Y esto ayudaba a que las palabras que llevaban Z se diferenciaran de las palabras que llevaban C de casa, ¿sí? Entonces, toda palabra del español clásico que llevaba esta Z española se tenía que pronunciar de esta manera, como por ejemplo zanahoria, ¿sí? Zanahoria, así es como se pronunciaba. Y de hecho, todavía, hasta el día de hoy, se siguen conservando estos rasgos de esta Z española, porque hay muchos que todavía hablan así,
ya como que más generalizado a muchas palabras, pero en sí esta pronunciación de la D y C juntas en una misma palabra, pues era para diferenciar la la C de casa y la Z. Y luego tenemos cambios gramaticales, porque el futuro de subjuntivo comenzó a desaparecer, siendo reemplazado por el presente subjuntivo en el habla cotidiana. Permanecieron también variaciones en el uso de pronombres, donde vos se mantuvo en América, pero fue reemplazado por tú en España, ¿sí? Por ejemplo, del futuro subjuntivo, este tiempo verbal comienza a desaparecer, comienza a dejar de ser usado, este, y se empezó a reemplazar por el presente subjuntivo, que el presente subjuntivo, por ejemplo, si yo digo, eh, en el futuro subjuntivo que se utilizaba en el español clásico, si yo digo, si vinieres mañana, te lo diré, que era la manera de utilizar el futuro subjuntivo de, del español clásico. Pero hoy en día ya no se utiliza así, sino que hoy en día se utiliza el presente subjuntivo y sería de esta manera: si vienes mañana, te lo diré. ¿Sí? Si comes, te lo daré. Si estudias, te irá bien. Pero en cambio, en el español clásico se hubiera utilizado el futuro del modo subjuntivo, que hubiera sido: si estudiares, te irá bien mañana, ¿sí? Entonces, se empieza a dejar de lado el futuro subjuntivo y para empezarse a utilizar el presente subjuntivo. Y pues también, muchachos, se dejan de utilizar lo que es por ejemplo, el vos, que se mantiene en América, pero en España empieza a ser reemplazado por el tú, ¿sí? Este, y bueno, eso es en cuanto a los cambios gramaticales, y luego tenemos los cambios léxicos, muchachos. Los cambios léxicos, estos vienen, espérenme tantito, porque creo que sí, aquí nos saltamos un punto. Sí, nos saltamos un punto muy importante, voy a retroceder. Aquí tengo mis apuntes, muchachos, porque trato de que no se nos pase nada en los temas, porque pues sé que el curso no dura mucho, entonces trato de abarcarles la mayor información posible en el menor tiempo posible, ¿verdad? Entonces, por eso trato de que no se nos pase nada. Pero otra cosa muy importante, muchachos, es que también hubo cambios en el uso de los tiempos verbales. Por ejemplo, el pretérito perfecto simple, como fui, hablé, ¿sí? Que son estos verbos escritos en pasado, pero que también se les conoce como pretérito perfecto simple, comenzó a usarse más y se empezó a dejar de lado el pretérito perfecto compuesto, que el pretérito perfecto compuesto era cuando se agregaba el verbo hacer con el verbo que se conjugaba, ¿sí? Por ejemplo, he ido, he hablado, ¿sí? O sea, ido viene del verbo ir, ido está en pasado, hablado viene del verbo hablar, que también está pasado, pero en este tipo de tiempo verbal, que es el pretérito perfecto compuesto, antes del verbo conjugado se utilizaba el verbo haber en presente, ¿sí? Que es he, he hablado, he ido, he comido, pero ahora no. Ahora ya se utilizaba el pretérito perfecto simple. ¿Por qué? Porque pues era más simple, ¿no? O sea, ya no tenías que utilizar dos verbos para expresar una acción del pasado, sino que ya utilizabas solamente uno, que es el fui, hablé, comí, dormí, ¿verdad? Y sucede este cambio también gramatical en cuestión de los verbos. O sea, se empezó a facilitar más el uso del español clásico, la verdad. Y luego vienen los cambios léxicos que en los cambios léxicos tenemos que la exploración de América y la influencia del Renacimiento enriquecieron el léxico del español, en donde se incorporaron términos como chocolate y maíz, que estos son términos, palabras que vienen de lenguas indígenas
y que se incorporan al español clásico debido a la exploración que hubo en América, porque como les digo, para esta época los españoles seguían yendo a explorar América, porque pues, había mucho que explorar. Entonces seguía habiendo pues esta, este cambio, ¿verdad? De lenguas, de lengua española clásica y de lenguas indígenas. Y pues también se siguieron incorporando y se volvieron comunes palabras de origen latino y griego y esto pues le dio mayor complejidad y lo que es mayor complejidad y también diversidad al eh, vocabulario del español clásico. Y por último, muchachos, tenemos lo que es los cambios ortográficos, que menciona aquí, la ortografía del español no estaba fijada, presentándose variaciones como el uso de la cedilla. La Real Academia Española comenzó la estandarización en el siglo XVII, buscando reducir las diferencias ortográficas y consolidar un sistema uniforme. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que todavía se seguía utilizando algunas letras que ya no, ya en ese entonces, más bien en nuestra actualidad, perdón, ya no se utilizan. Pero para ese entonces, pues todavía la ortografía no estaba muy bien establecida, no estaba muy bien fijada. Entonces todavía se permitía el uso de estas letras que hoy en día ya están extintas o muertas, como el uso de la cedilla, ¿verdad? Que la cedilla pues era utilizada principalmente para diferenciar la, cuando se utilizaba la C de casa y la Z para una misma palabra, pero con significados diferentes, como en el caso de casa de lugar y casa de acción de cazar, ¿verdad? Que en este caso pues era katza y en el caso de cazar pues era casa, casa, o sea, pronunciando la Z como normalmente se pronuncia. Pero también, muchachos, por ejemplo, hubo un cambio en la X. ¿Sí? La X anteriormente se pronunciaba como sh. Por ejemplo, México no era México o no era México, sino que ahora, anteriormente era México. ¿Sí? Y pues ahora, en lugar de utilizarse en forma de sh, pues ahora se utiliza en forma de J. Y este fue el tipo de cambios ortográficos en las letras y en algunas palabras, debido a que se empezó a, a establecer mucho la diferencia de la pronunciación de las letras, como en el caso de la X, de la J, en el caso de la C, de la S, perdón, no, perdón, de la C y de la Z. Y pues esto ayudó mucho a que pues cada día más o con el pasar de los años se fuera consolidando más las normas ortográficas, o sea, que ya se fueran estableciendo gracias a lo que es la Real Academia Española. De hecho, más adelante también vamos a ver lo que es la Real Academia Española, cómo se constituyó como una institución oficial para las normas ortográficas, gramaticales que hoy en día no, nosotros conocemos en nuestra lengua del español. Pero bueno, muchachos, pues hasta aquí vamos a dejar esta lección, esta sesión. Ya saben cuál va a ser la evidencia de aprendizaje para que la vayan a elaborar. Cualquier duda o comentario, pues no duden en escribirme por WhatsApp o por correo y pues nos estaremos viendo durante la siguiente sesión. Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos. Hasta pronto.